Buen día, mi nombre es Camilo Hernández, pertenezco al grupo de trabajo número 4 conformado por Carlos González, Johan González, Héctor Valencia y Eduard Valencia. En esta ocasión me correspondió el honor de darles la bienvenida a esta exposición acerca de uno de los componentes primordiales en una computadora como lo es el procesador, con el fin de comprender a fondo el concepto de procesador y que en nuestra exposición aporte el mayor conocimiento. Quisimos empezar por definir al procesador. Este componente es el cerebro de un equipo de cómputo, lo cual lo convierte en el administrador y director de las tareas que realiza la máquina. Aunque su funcionamiento es algo complejo y realiza muchas operaciones, podemos decir que funciona básicamente realizando operaciones aritméticas lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Esto se realiza en tiempos extremadamente cortos, hablamos de nanosegundos, lo cual permite que en un lapso de tiempo mínimo ejecute combinaciones de estas operaciones, lo cual da vida a todas las funciones de la máquina. Este pequeño componente, que está hecho en su mayoría de silicio, el cual es refinado y con lo cual se realizan unas obleas de 10 micras de espesor en las cuales son grabadas las conexiones y aplicaciones y aplican los materiales como conductores, aislantes y semiconductores, cuentan con varias partes en su diseño para su correcta funcionalidad, como son el AC o acumulador de registro temporal. Este se encarga de cargar los datos y códigos de una operación. También encontramos la ALU o unidad aritmético-lógica, que realiza todas las operaciones aritméticas, la RPG o registro de propósito general, donde se almacenan los datos con los que trabaja el procesador, que lo podemos ver en parte de este diseño. Podemos encontrar la RI o registro de instrucciones, que carga el código de instrucción en curso para que el computador pueda empezar a realizar las ejecuciones. El LST o lógica de control y temporizador, que controla los tiempos de ejecución de los que hablábamos, ya que el procesador tiene un reloj interno y este es el que calcula estos tiempos. CP o controlador de programa, que guarda la dirección de la instrucción actual. RE o registro de estado, que identifica el estado de uso de la máquina, y el RID o RII, que es el registro intermedio, que es la interfaz de conexión entre los componentes de la máquina, ¿sí? Lo que conocemos como buses internos, por donde el procesador transfiere la información que procesa. Ahora los dejaré con mi compañero, quien les compartirá los inicios de los procesadores y pues, lo que conocemos como la primera generación. Muchas gracias. Para esta presentación íbamos a contar con la participación de nuestro compañero Johan González, pero por motivos personales no nos pudo acompañar en esta exposición, razón por la cual entonces nuevamente Eduard Valencia continuaré con la exposición. En la primera y la segunda generación, la primera generación arranca en el 1971. Intel presenta el 8086 y el 8088. Son los primeros microprocesadores de 16 bits y fueron el inicio de los primeros miembros de la arquitectura x86. El trabajo de desarrollo para el 8086 comenzó en la primavera de 1976 y fue lanzado al mercado en el verano de 1978. El 8088 fue lanzado en 1979. Esta máquina tenía la capacidad de administrar 1 megabyte de memoria principal y la velocidad de trabajo era escasos 8 MHz. Con un dato curioso, tenía un reloj interno. Además de las características que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Entonces, podemos mirar los primeros procesadores, el 4004, el 4008 y el 880. Además, el 885, el Z80, y en esta diapositiva vamos a mirar la evolución de los microprocesadores. En la primera generación, entonces tenemos como dato relevante el 8086, que fue uno de los primeros procesadores de 18 bits en el mercado. Como ya lo dije, introducido en el año de 1978
y tenía registros de 16 bits y podía procesar una nueva clase de software usando instrucciones de 16 bits. El 888, perdón, el 8088 de Intel y otros clones que aparecían en el mercado fue lanzado en el 1979. Tenía una velocidad entre 5 y 8 MHz y poseía 29.000 transistores. El primer PC estándar fue inventado por IBM en 1981. No hace mucho realmente para los grandes cambios que ha tenido la tecnología de microprocesador. El 8186 tenía una pequeña mejora comparado con el 8086 a nivel de velocidad. El 8186 básicamente son los mismos que los anteriores entonces, pero el 8186 y el 8188, el chip tenía integrados algunos de los soportes de hardware necesarios, requiriendo menos componentes en el diseño del PC. En la segunda generación, a partir de 1982, aparece el microprocesador 8286, con las características que ustedes pueden apreciar en esta diapositiva. Además, después del fracaso comercial del 8186, que nunca salió a la venta, Intel desarrolló y comercializó este microprocesador, el 286, de 16 bits e igualmente de la familia x86, que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores, al igual que su, podemos decir, primo contemporáneo, el 8186. Puede ejecutar correctamente la mayor parte del software escrito para el Intel 8086 y el Intel 8088. La administración de memoria principal alcanza 16 megabytes y las velocidades de esta máquina eran de 25 MHz. Intel lanza al mercado igualmente el 8286. Este chip, introducido en 1982, es la CPU que encuentra detrás del PC del IBM AT, Advanced Technology. Otros fabricantes intentaron copiarlo llamando a sus sistemas AT Compatibles u ordenadores de clase AT. Igualmente aparece, no lo tenemos allí registrado, pero como dato adicional aparece el 8287. Internamente es el mismo chip que el 8087, aunque los pins usados para acoplarlo a la placa base son un poco distintos. Se puede decir que el 8287 es el 8286, el que aparece en pantalla, lo que el 8087 al 8086, es decir, un coprocesador para mejorar el cálculo de las operaciones matemáticas. Muchas gracias. Entonces, eso es lo concerniente a la generación 1 y 2 de los microprocesadores. Pueden mirar además otros datos adicionales en pantalla. Enseguida, nuevamente, apareceré con la contribución o de los microprocesadores o el desarrollo de estos en la generación 2 en la generación 3 y 4. Saludos amigos, gracias Jonathan González, mi nombre es Eduardo Valencia, estoy a cargo de la tercera y la cuarta generación. La tercera generación representa el cambio más significativo desde el primer PC. El cambio consistió en pasar de procesadores que manejaban operaciones de 16 bits a verdaderos chips de 32. En 1985, Intel presenta el 386T MDX. Este microprocesador de Intel ofreció
275.000 transistores, más de 100 veces de los 4004. Este era un chip de 32 bits multitarea, lo que significaba que podía ejecutar programas múltiples al mismo tiempo. El Intel 8386 es un microprocesador con la arquitectura x86. Entonces, durante su diseño se lo llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. El i386 fue empleado como la unidad central de muchos de los ordenadores de la época, más o menos a mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Esta máquina contaba con un almacenamiento de memoria de 32 megabytes y su velocidad llegaba hasta los 40 MHz. Hay diferentes versiones o familias de este microprocesador, como por ejemplo la 386DX. Su velocidad estaba desde los 16 hasta los 33 MHz. Tenemos el 386SX, que era la versión más económica, el 386SL, que era diseñado debido a su bajo consumo en la CPU para equipos portátiles, y había otro coprocesador, el 387, que servía para adicionar a este procesador, el 386, ciertas tareas mediante un coprocesador matemático. Esos son los datos más relevantes entonces de la tercera generación de los microprocesadores. En la cuarta generación, en el año de 1989, aparece Intel con el procesador 486. La generación de los 486 TM realmente significó un cambio del computador comando nivel a un computador punta y tecleo. Se podía tener un computador de color por primera vez y hacer que el escritorio se publique o se publicara a una velocidad mayor o significativa. El procesador 486 TM de Intel era el primero en ofrecer un coprocesador matemático incorporado, que igualmente aceleró al computador al desarrollar funciones complejas de las matemáticas desde el procesador central. Entonces, la cuarta generación, el cambio que se produjo en la industria no fue tan significativo como la tercera generación. No obstante, con los procesadores de esta generación se llegó a doblar el rendimiento de los anteriores, los 386. Los Intels 486, o mejor los 80, el número completo, 80486, son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura igualmente x86, diseñados y fabricados por Intel Corporation y también fabricados mediante licencia o ingeniería inversa por otras empresas como IBM, Texas Instruments, AMD, Cirrus y Chips and Technologies, con diseños distintos o clonados. El 8486 contaba además con un almacenamiento de memoria de 32 megabytes. Su velocidad llegaba hasta los 100 MHz. Existían mejor varias versiones de este microprocesador de los años 89, como la 486DX, que introdujo el 10 de abril de ese mismo año. Los datos más representativos de esta 487X los podemos apreciar ahí en la imagen. Tenía compatibilidad con los microprocesadores previos, y podía trabajar con nuevas instrucciones. El 486SL tenía un bajo consumo de energía y por eso era orientado a los ordenadores portátiles.
Igualmente, el 486SX, introducido en el año 91, ofrecía la posibilidad de ser adquirido a un bajo costo comparado con los otros existentes, y el 486DX le puso fin al coprocesador matemático como coprocesador, pero seguía ofreciendo igualmente el procesador ciertas habilidades para desarrollar este tipo de tareas, pero ya no a nivel de coprocesador. La velocidad estaba entonces desde 16 MHz hasta 66 MHz. El DX2, introducido en el año 92, fue anunciado desde el 26 de mayo y ofrecía una versión de venta al público como Overdrive. La velocidad la duplicaba y permitía entonces, mediante esta característica nueva, a los diseñadores introducir sistemas muy rápidos con bajo costo. Entonces, amigos, esta ha sido la presentación de la generación 3 y 4 y pasamos enseguida a escuchar a nuestro compañero Andrés Valencia. Buen día. Gracias, compañero. Mi nombre es Andrés Valencia y quiero hablarles de los procesadores de quinta y sexta generación. Los procesadores de quinta generación. Las principales características de esta generación fueron el aumento de la capacidad gracias a su bus externo de 64 bytes, la reducción de tamaño y consumo, así como la implementación de ejecución de varias instrucciones en un mismo ciclo, aumentando así las tareas que podría realizar. Para empezar, los Intel Core de quinta generación fueron una interacción, dícese una repetición, en su desarrollo bajo el nombre de Broadwell, que aunque este procesador ya se había usado con los Core M, se replicó al resto de la gama de estos para mostrar una nueva generación. Los Intel Core de quinta generación son Core i3, Core i5 y el Core i7, dirigidos a ordenadores portátiles, poniendo el foco en la eficiencia energética y en los nuevos gráficos de 6000 series. En otras palabras, este desarrollo fue pensado en hacer procesadores más pequeños y más eficientes, concepto que Intel llamó TIC. Esto se logró al empequeñecer la arquitectura para utilizar transistores de 14 nanómetros. Aunque su lanzamiento se vio algo retrasado, llegaron al mercado en forma de los Core M. Uno de los principales portátiles incluidos fue el Lenovo Yoga Pro 3 Core M, que fue un paso atrás en potencia, pero adelante en el formato híbrido. Otro de los cambios importantes que tuvieron estos procesadores fue un cambio de gráficos donde Iris se pasó a 6000 series. Por supuesto, continuaremos con gráficos integrados Intel, HD Graphic e Intel Iris Graphic, pero con novedades no tanto en su funcionamiento o arquitectura, sino en la nomenclatura, aprovechando el mayor potencial de estos nuevos procesadores Intel. Elevó ligeramente sus modelos. Estrenando los gráficos 6000 y 6100, se vieron leves mejoras respecto a los anteriores modelos. Según Intel, un 22% más de rendimiento en gráficos 3D. Al ser un TIC miniaturizado, el fabricante se centró en reducir la arquitectura en vez de potenciar su rendimiento. Por su parte, AMD en esta generación presentó sus modelos K5 y K6, que presentaban un gran avance para la compañía, ya que en estos fueron creados en su totalidad sin ningún código de Intel, lo cual representó la total autonomía de la marca en sus nuevos desarrollos. Esta generación también delimitaría la separación de AMD en su implementación, ya que se necesitarían nuevas placas base para estos procesadores, que usarían un nuevo Shocker A, que ya no sería compatible con los procesadores Intel. Esto nos dio paso a la sexta generación. Los procesadores de sexta generación, las principales características de esta generación fueron los integrados de dos chips o dos núcleos en una misma plantilla o procesador, lo cual incrementa considerablemente el rendimiento de los procesadores. Aunque es nuevo aclarar que no
se aumenta en un doble la capacidad por tener dos núcleos, sino que este número es un porcentaje de aumento. Otra de las mejoras es el uso de estos dos núcleos para ejecutar aún más procesos e instrucciones en cada ciclo gracias a su dualidad. Esto dio paso al nacimiento de Pentium 2 y Pentium 3, lo cual fue una gama de Intel que se centró en el crecimiento de la potencia del procesador. En esta generación, Intel también presentó sus nuevos procesadores, fabricados a 14 nanobytes y que incluyó los Core i5 y Core i7 de sexta generación, familia Skylake K. El microprocesador Core i7 6700K es el que lleva mejor representación en este lanzamiento de Intel. Se trata de una CPU de 4 núcleos corriendo a 4 GHz, overcore a 4,2 GHz de 8 MB de caché y utiliza el Shocker LGA 1151, de nuevo chipset Z170. El procesador soporta memorias de DDR4, DDR3L. Además se presenta el nuevo procesador gráfico Intel HD 530 que corre a 350 MHz, llegando hasta 1150 MHz y con soporte para DirectX 12. Por su parte, AMD representó sus modelos K7, Ceptron y posteriormente el A6, que fueron procesadores basados en la nueva arquitectura usando la quinta generación, que representaron un crecimiento de esta nueva tecnología que sería la base para que AMD alcanzara el rendimiento de los procesadores Intel e incluso la superara en futuras generaciones. Muchas gracias, mi compañero continúa. Carlos Hernán González Arevalo. Séptima generación, año 2001. AMD Athlon Pentium D Celeron Pentium Extreme. La séptima generación no muestra AMD mejora las operaciones de cálculo flotante. Se fabrican dispositivos de hasta 4 GHz de velocidad. Pentium 4. Lanzado en noviembre del año 2000, este procesador, que ya contaba con 55 millones de transistores y lograba una velocidad de reloj de 4 GHz, no logró mejorar el rendimiento de su antecesor, el Pentium 3. Como novedad presentaba una memoria caché L2 de 512 kbps, estaba elaborado bajo la nueva arquitectura Nervus. Fue el último representante de la familia Pentium, ya que en el año 2006 Intel introdujo el Core AMD Athlon XP. Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1.7 GHz en abril de 2001, se vio que Athlon Thunderbird no estaba a su nivel. Además, no era práctico para overclock. Entonces, para seguir estando a la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores x86, AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo. Por eso sacó el Athlon XP. AMD lanzó la tercera gran revisión del Athlon, conocido en clave como Palomino, el 15 de mayo de 2001. Los cambios principales respecto al núcleo anterior fueron mejoras de rendimiento que lo hacen un 10% más rápido que Athlon Thunderbird, a la misma velocidad de reloj. Su velocidad de reloj se situó entre 1.3 y 1.7 GHz. Pentium D y Pentium Extreme Edition. Pentium D. Los procesadores Pentium D fueron introducidos por Intel en el Sprint 2005 Intel Developer Forum. Un chip Pentium D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 de núcleo Prescott en una única pieza de silicio con un proceso de fabricación de 90 nanómetros. El nombre en clave del Pentium D antes de su lanzamiento era Smithfield. Incluye una tecnología DRM para hacer posible un sistema de protección anticopia de la mano de Microsoft. Existen 6 variantes del Pentium D: Pentium D 805 a 2.6 GHz, Pentium D 820 a 2.8 GHz, Pentium D 830 a 3.0 GHz, Pentium D 840 a 3.2 GHz, Pentium D Extreme Edition de 3.0 GHz con hyperthreading. El Pentium Extreme Edition
Se fabricó en el año 2001-2003. Sus características son similares a las del Pentium 4, pero este microprocesador usa una tecnología denominada Hyper-Threading. Integra 2 MB de caché L3 y ofrece altos niveles de rendimiento. La frecuencia de la CPU es de 2 GHz a 3.4 GHz. Intel Celeron D. Celeron D, lo más nuevo de la línea, es basado en la versión Prescott de los Pentium 4 y tiene un caché más grande que los anteriores, 256 KB. Además, el FSB de 533 MHz y las tecnologías SID 3 y M64T lo convierten en un procesador de buenas prestaciones. Trabaja con los chipsets Intel 875, 865, 915 y 925. Hasta ahora se han lanzado los siguientes modelos: Celeron 3, 310, Celeron 3, 315, 320, 325, 330, 335, 345, 350, que es de 3.20 GHz. Octava generación. Trabaja con palabras de 64 bits de extensión. Se fabrican dispositivos que superan los 4 GHz de velocidad. Los hilos de trabajo duplican los núcleos físicos en casi todos los modelos. Encontramos el procesador Intel Core i7 con tecnología multicore más rápida e inteligente. Son los mejores procesadores para equipos de desktop del planeta. Ejecutará varias aplicaciones simultáneamente con mayor rapidez. Podrá crear increíbles medios digitales de 2.93 GHz a 2.66 GHz de velocidad del núcleo. 8 subprocesos de procesamientos con la tecnología Hyper-Threading. 8 MB de caché Intel inteligente, 3 canales de memoria DDR3 de 1066 MHz. El Intel Core i5. En resumidas cuentas, todos los procesadores Intel Core i5 ofrecen 2.66 MHz hasta 3.20 GHz con tecnología Intel Turbo Boost. 4 subprocesos, 8 MB de caché Intel Smart Cache, 2 canales de memoria DDR3 a 1333 MHz. Intel Itanium. El Itanium, también conocido por su nombre de código Merced, fue el primer microprocesador de la arquitectura Intel Itanium, antes llamada IA64, creada por Hewlett Packard y desarrollada conjuntamente por HP e Intel, que Intel lanzó al mercado, aunque su lanzamiento inicial se planeó para 1998, no se pudo hasta mayo del 2001. Este procesador se fabrica utilizando un proceso de 180 nanómetros y disponía de 32 KB de memoria caché del primer nivel, 16 para datos y 16 para instrucciones, 96 KB de caché de segundo nivel integrado a un núcleo de 2 o 4 MB de caché, tercer nivel exterior al núcleo. Está disponible en versiones A733 u 800 MHz. Todos los procesadores Titanium 2 comparten la misma jerarquía de memoria caché. Tenían un caché nivel 1 de 16 KB para instrucciones y otra de 16 KB para datos. La caché de segundo nivel está unificada, es la misma para datos e instrucciones. Tiene un tamaño de 256 KB. La caché de nivel 3 también está unificada y varía el tamaño desde los 1.5 MB hasta los 9 MB. Octava generación de la AMD. Serie Ryzen de consumo general. Se ofrece en configuraciones de 4, 6 u 8 núcleos, aunque algunos modelos cuentan con tecnología SMT y pueden manejar 2 hilos por cada núcleo físico. Utilizan el socket AM4 y vienen con multiplicador desbloqueado, por lo que soportan overclock. Intel Core y Core 2. El gran desempeño, menor consumo de energía, ahora se ofrecen en encapsulados más pequeños. Auténtico contorno multiárea sin límites, caché L2 de hasta 6 MB. Bus frontal hasta 1300 MHz. Se han desarrollado con la tecnología de 45 nanómetros y los circuitos infundidos de Amphio Intel. Los procesadores Intel Core de octava generación redefinen el desempeño de las computadoras de escritorio tradicionales con más núcleos para obtener una potencia de procesamiento acelerada. Con esta nueva generación de procesadores se extienden todas las
capacidades de los usuarios, todas las capacidades que los usuarios esperan con avanzadas innovaciones, además de características nuevas e interesantes. Lanzado en el año 2008, el AMD Pen, el nombre dado por Advanced Micro Devices AMD, la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la microarquitectura K10. Este nombre fue dado a conocer a finales de abril de 2007, reemplazando así la serie de alto rendimiento de AMD Athlon 64X2. Los primeros modelos de X8400 a 2.0 GHz y de X8600 a 2.3 GHz fueron lanzados al mercado en marzo del 2008. Estos microprocesadores cuentan con 3 núcleos, en realidad 4 con uno de ellos desactivado. AMD afirma que mejorará en el rendimiento hasta un 30%. El Athlon 64. El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD64 que fueron introducidas en el procesador Opteron. Por primera vez en la historia de la informática, el conjunto de instrucciones x86 no ha sido ampliado por Intel. De hecho, Intel ha usado este mismo conjunto de instrucciones para sus posteriores procesadores como el Xeon Nacona. Intel llama a su implementación Extended Memory Technology EM64T y es completamente compatible con la arquitectura MS64. La arquitectura MS64 parece que será la arquitectura informática dominante de la generación de 64 bits, venciendo en este mercado a alternativas como la arquitectura IA64 Intel. Athlon 64F X. Se trata del primer procesador para PC de 64 bits de su género, que ha sido diseñado específicamente para proporcionar juegos. La tecnología MS64 fusiona con el actual software de 34 bits, así como el software de 64 bits del futuro. Apropiado para entusiastas, el microprocesador permite a los jugadores descubrir el verdadero potencial de su PC. Tecnología MS64 para ejecutar de toda forma simultánea la informática de alto rendimiento de 32 y de 64 bits. Athlon 64X2 es un microprocesador producido por AMD. Este microprocesador fue introducido para el socket 939 en 90 nanómetros SOI y para la M2 en 90 nanómetros y 65 nanómetros SOI, con un bus HyperTransport de 2000 MHz y una potencia de diseño térmico de 110 watts, 89 watts y un soporte para memorias DDR2 a partir de los modelos AM2 y conjunto de instrucciones C3. Cada núcleo cuenta con una unidad de caché independiente y tiene entre 154 a 233.2 millones de transistores. Gracias. Muchas gracias, compañero. Además de los procesadores que ya hemos visto, en el mercado existe una clasificación adicional, por así decirlo, que son todos aquellos procesadores que fueron diseñados con una funcionalidad adicional a la regular para cumplir tareas específicas, para cumplir con labores con las que normalmente un procesador de una máquina regular no podría cumplir. Estos procesadores cuentan con características especiales, como un tamaño aún más reducido, pues más reducido de lo normal, un tamaño mayor en algunos casos, habilidad de interconectarse entre sí para trabajar simultáneamente con otros procesadores, su forma de trabajo, su diseño, su tiempo de procesamiento puede ser diferente. Todo esto depende realmente de la funcionalidad específica en la cual se vaya a emplear este dispositivo. Podemos encontrar también que cuentan con requerimientos de energía diferentes, la arquitectura que se reduce o aumenta el calentamiento, así como la opción de ser colocadas en placas o boards, por así decirlo, de diferentes tamaños o con diferentes especificaciones a las que conocemos regularmente, como pueden ser las boards de teléfonos móviles, de teléfonos celulares, los de servidores, los de objetos que cuentan ahora con procesadores. Todo esto hace que podamos
cómo clasificar estos procesadores en esta subclase que serían de los otros. Las características principales, pues como estaba hablando, prestan una utilidad diferente a la del uso regular, son dispositivos que pueden superar los estándares ya vistos en el mercado, ya vistos también durante la presentación, gracias a su diseño completamente diferente. Cuentan con características orientadas a diferentes procesos, como he hablado, de que puedan ser usados en dispositivos totalmente diferentes, de mayor o menor tamaño, dependiendo pues realmente para qué se diseñen. Y pues el tamaño, que es algo de lo que más varía en este tipo de procesadores. En estos procesadores diferentes podemos encontrar los procesadores diseñados para los equipos portátiles, que cabe aclarar que aunque podrían ser clasificados fácilmente dentro de las generaciones que ya vimos, ya que pues los fabricantes crean sus procesadores y una versión alternativa para los portátiles de la misma generación, quisimos dejarlos aparte, ya que pues tienen un diseño especial que cada fabricante ofrece para que pues puedan cumplir con estándares un poco diferentes a los que habría en una máquina normal. Estas versiones diferentes pues a las versiones de escritorio de su misma gama reducen un poco su capacidad para obtener una mayor eficiencia en el uso de la energía, lo cual es vital para en un equipo portátil. Que debe tener pues una autonomía de operación mucho más alta al trabajar con una batería y no con una corriente directa que está conectada todo el tiempo. Así como también usan dicha reducción de capacidad para generar una mejor distribución de calor, ya que pues los equipos portátiles, como ya sabemos, no cuentan con un espacio para grandes disipadores de calor como son los CPU. Entre los más importantes fabricantes encontramos a Intel, que en su gama Core y Pentium realizan versiones para portátiles de casi todos sus procesadores, marcándolos para que puedan ser reconocidos. Como un procesador similar con menores capacidades y que está orientado a que su labor sea diferente a la de la versión de escritorio, como lo podemos ver en el ejemplo del i7, el cual cuenta con varias versiones diferentes para su uso doméstico, y pues como podemos ver aquí en las mismas versiones de Intel Core, que podemos ver Intel Core 2 Duo adicional para pues el funcionamiento que se le puede dar. Otro de los principales fabricantes es AMD. AMD ha tenido o ha venido realizando un trabajo maravilloso mostrándonos nuevas arquitecturas y avances importantes en su rendimiento. Esta compañía, al igual que Intel, nos entrega también versiones de sus procesadores para uso en equipos portátiles, como son las gamas Athlon, Sempran, la serie A y la más reciente Ryzen, con la cual apuesta fuertemente a tratar de mantener un gran poder en los procesadores, pero optimizando al máximo los recursos que estos usan y que pues puedan ser usados en máquinas portátiles y no solo en las máquinas de escritorio. Otro de los tipos de procesadores que podemos encontrar son los de servidores o workstation, los cuales tienen por principal característica el poder trabajar simultáneamente con otros procesadores similares, gracias a su arquitectura de conexión, permitiendo así entregar un mayor poder al procesamiento, realizar tareas que un procesador común podría no llegar a realizar. Además del hecho de ser pensados para estar en unos ambientes más controlados que el entorno doméstico y así poder tomar provecho de todos los recursos que necesite para entregar su máximo potencial. En este tipo de procesadores encontramos que tanto Intel como AMD tienen una línea o gama propia que se diferencia fácilmente en sus gamas, como son la Xeon para Intel y la Opteron para AMD. Siguiendo con los tipos adicionales de procesadores, podemos encontrar una clase denominada procesadores para Internet, los cuales son un poco diferentes a los procesadores que vemos regularmente. Sus características son un poco reducidas, ya que no están orientadas a procesar en tiempo real demasiada información, sino a facilitar un poco más el tema de la conexión. Son procesadores que tienen como propósito principal optimizar la conexión a Internet y tener la mayor eficiencia energética posible, y para que de esta manera pueda ser usado en una amplia gama de dispositivos de conexión. En este tipo se destacan los procesadores Quark de Intel, con el cual pues este fabricante apuesta a que el procesador sea usado en toda clase de dispositivos, con la llamada revolución del Internet de las cosas, en la cual casi cualquier dispositivo tiene una conexión a la red. Ellos apuestan a que este procesador sea el que se use para los relojes inteligentes,
para los electrodomésticos que ahora tienen una funcionalidad adicional con su conexión a internet para poder estar, digamos que en contacto con los demás objetos y pues que tú puedas tener un control sobre ellos. Por eso estos procesadores son algo diferentes y podemos ver que tienen núcleos un poco más pequeños, su memoria caché es un poco más reducida, pero también sus tamaños son muy reducidos para que pues puedan ser usados en dispositivos muy diferentes a lo que sería un equipo de cómputo normal. Ya que hablamos de la llamada revolución del Internet de las cosas, es indispensable mencionar que una parte fundamental de esta revolución ha sido la necesidad de que los teléfonos inteligentes tengan un control de todo, lo cual pues nos ha llevado a que estos dispositivos móviles deban ser cada vez más potentes y pues digamos que esta revolución ha impulsado a que estos dispositivos casi superen equipos de cómputo usados en años anteriores. Estamos hablando de gamas como la tercera o la cuarta generación. Hay teléfonos que ya son mucho más poderosos por sí solos que máquinas de cómputo que se usaban en ese entonces. Para esto los fabricantes como Qualcomm, Intel, AMD y Nvidia, pues claramente entre otros, han puesto a disposición de los fabricantes de teléfonos procesadores de un tamaño muy reducido. Realmente son procesadores muy pequeños, pues ya que los teléfonos pasaron ya ese paso de querer ser cada vez más pequeños, ¿sí? Pero este tamaño reducido no ha limitado, ¿sí?, el funcionamiento de ellos. Los fabricantes han estado trabajando muy duro. Digamos, Qualcomm ha reducido muchísimo el tamaño, pero también ha subido muchísimo la funcionalidad que un microprocesador de ellos puede ofrecer en un teléfono móvil, ¿sí? También ofrecen una increíble autonomía, ¿sí?, que es una parte muy importante en un teléfono móvil, lo que nosotros siempre hemos pensado, que la batería pues dura muy poco. Los fabricantes han estado pensando en cada vez más aprovechar los recursos que hay en vez de pues digamos que crear baterías más grandes, que no es la solución real al problema, sino pues encontrar modelos, arquitecturas o diseños en los procesadores que consuman un poco más de energía, pero pues sin sacrificar el proceso o el rendimiento que pueden entregar en cada una de sus tareas. Por último, es importante mencionar los procesadores de uso especializado, los cuales pueden variar en forma, tamaño y desempeño para ajustarse a un nuevo proceso o necesidad. Podemos encontrar en esta gama poderosos componentes como lo son procesadores para la aviación, ¿sí?, industria aeroespacial y de defensa, los procesadores que se usan en los misiles, en muchos aspectos que digamos que un procesador normal no podría hacer. También podemos encontrar procesadores para control y automatización industrial, ¿sí? Estos procesadores están diseñados específicamente para cada una de las máquinas que lo va a emplear, por así decirlo. Automatización de procesos en los automóviles, en las fábricas, todos estos robots que conocemos como autónomos, que realizan varias partes de la labor industrial, cuentan precisamente con procesadores que los ayudan en su manejo, en su utilidad, aparte pues de estar conectados a una central que digamos que los dirige. Cada uno cuenta con su procesador que le permite seguir las instrucciones que la empresa requiere. Entonces también podemos ver esos procesadores en ese tipo de equipos que están más allá de los equipos regulares de cómputo. También podemos encontrar procesadores para manejo de la tecnología en la nube. Digamos que para nadie es un secreto que nos estamos moviendo hacia una conexión en la nube, que es una conexión un poco diferente a lo que teníamos acostumbrados en los equipos de cómputo regulares, ¿sí? La nube fue una revolución muy grande y los procesadores diseñados para esas soluciones ofrecen seguridad y ofrecen un procesamiento rápido de múltiples informaciones al mismo tiempo, ya que pues una nube es manejada por varias personas al mismo tiempo, y a eso le apuntan los fabricantes con este tipo de procesadores cuando pues las compañías lo requieren. También encontramos procesadores digamos que de uso un poco más específico, aunque ya estemos hablando de específicos, que son los de uso médico, ya que pues cada procesador
de uso médico debe tener unas características especiales dependiendo de la herramienta que va a manejar. Y pues en esto los fabricantes le han apostado muchísimo a entregar el mejor diseño que puedan dar dependiendo pues los requerimientos del cliente. También encontramos procesos como la robótica y procesadores adicionales de este tipo. Siempre se van a poder clasificar en que son solicitados por el cliente, ¿sí? Esta gama especializada suele generar los requerimientos a los fabricantes, los cuales usan pues esos diferentes avances que han tenido para diseñar el procesador adecuado para cada una de las tareas. Hace que sean un poco difícil de clasificar en subgamas y que podamos verlos uno a uno, pero pues podemos estar digamos que podemos tener el conocimiento de que existe esta opción, que los grandes fabricantes nos entregan también esta opción en la cual nosotros necesitemos para un proyecto o para algo adicional este procesador o esta herramienta que podamos usar para pues completar un proyecto que nosotros tengamos o que pensemos en desarrollar. Con esta exposición esperamos haber compartido los detalles suficientes para conocer los procesadores, esperando también que haya sido de su agrado. Cualquier inquietud, no duden en hacérnosla saber. Muchas gracias por su tiempo.